buenos días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar ya al pendiente de tu tiempo con Dios. Recuerda que el mejor tiempo es el tiempo que pasamos con nuestro Dios a través de estos devocionales, a través de la oración. Vamos a estar estudiando Romanos capítulo 6 del 8 al 14 y el título es Instrumento de Justicia. En el capítulo 5 del verso 20 el apóstol Pablo dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero de ninguna manera la gracia nos da licencia para pecar. La gracia nos ayuda a vivir una vida nueva, porque el viejo hombre ya fue crucificado a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Y en el capítulo 6, el apóstol Pablo comienza haciendo una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él responde, de ninguna manera. Porque quien ha recibido la gracia de Dios entiende la seriedad del pecado y lo que el pecado puede hacer y lo que ha hecho. Si recibimos la gracia de Dios, tenemos que entender que recibir la gracia le costó la vida a mi Señor Jesucristo. Él pagó por nuestros pecados para que nosotros obtuviésemos perdón. Así que debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice que estamos muertos al pecado? Bueno, pues esto quiere decir que ya no somos gobernados por nuestras pasiones y deseos, sino que somos guiados por el Espíritu Santo para vivir una vida de obediencia a Dios. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Algo muy importante es que no estamos libres de pecado. El pecado acecha, el pecado llega a la puerta, pero ya no nos puede dominar. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora otro es nuestro amo y es nuestro Señor. Por eso es primordial que nos fortalezcamos en el Señor, que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Ahora, para poder vivir, yo tengo que morir según la palabra. Del versículo 8 al 11 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Morir con Cristo se refiere a la idea de que debemos dejar atrás nuestro viejo yo, la manera antigua de vivir y seguir el ejemplo de Jesús. La palabra del Señor dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para morir con Cristo debemos seguir 3 pasos importantes. Primero, debemos reconocer nuestros pecados y pedir perdón a Dios. Segundo, debemos comprometernos a seguir a Jesús. ¿Cómo? Como dijo Jesús, negándonos a nosotros mismos y cargar su cruz cada día. Y en tercer lugar, debemos de buscar una relación más cercana con Dios a través de la oración, a través de la palabra y a través de la comunión con los creyentes. Este versículo también nos da la esperanza de vida. Creemos que también viviremos con Él. Esta vida eterna es el resultado de nuestra fe en Jesucristo y nuestro compromiso de seguirlo todos los días. Ahora dice la palabra del Señor que ahora estamos vivos para Dios. ¿Y qué quiere decir eso de que estamos vivos para Dios? Bueno, la vida cristiana nos lleva a vivir la vida de Cristo. No se trata de saber mucho de la palabra, sino de vivirla. Ahora sabes que estás muerto para el pecado, pero también sabemos que estamos vivos para Cristo. José el soñador es un ejemplo de cómo es estar muerto al pecado, pero estar vivo para Dios. Cuando la tentación llegó a la vida de José y la tentación lo acorraló, él pudo decir firmemente, lejos esté de mí pecar contra mi Dios. ¿Sabes por qué? Porque José estaba vivo para Dios. Pero si José hubiese estado muerto para Dios y vivo al pecado, pues es muy fácil. Él hubiera cedido a esa tentación y hubiera incurrido a otras y a otras más. Pero Dios estaba con José porque José también estaba con Dios. José estaba vivo para Dios.
El versículo 12 dice, no reine el pecado en nuestro cuerpo. Y somos nosotros los que vamos a determinar quién reina en nosotros. ¿Quién es el que va a tomar el control? Porque si una vez que el pecado viene, toca nuestra puerta y no estamos vivos para Dios, terminaremos obedeciendo al pecado y Él estará dirigiendo nuestra vida. La pregunta es, ¿quién es el que está tomando el control? ¿Quién es el que está reinando en nuestra vida? Y si hay un pecado pequeño considerado así, pequeño, cuidado, porque dice la palabra que las zorras pequeñas destruyen el viñedo. Un pequeño pecado puede destruir nuestra vida. Como dice la palabra del Señor, cuidado, porque las zorras pequeñas pueden destruir el viñedo. El versículo 13, ni tampoco presentes tus miembros al pecado como un instrumento de iniquidad, sino preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tus miembros es cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y aquí dice la palabra, no los presentes como instrumentos de iniquidad. Los miembros, como dije, es cada una de las partes de nuestro cuerpo. No presentes tus ojos al pecado. No presentemos nuestras manos al pecado, los oídos, los pies. Cada una de nuestras partes de nuestro cuerpo tienen que ser dirigidas y consagradas para nuestro Dios. Porque dice la palabra, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Es mejor que entres con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado al infierno de fuego. Mire, otro ejemplo. David presentó sus ojos a la iniquidad y de ahí se derivó todos los desastres por causa de su pecado. Pero también recuerda que antes David había presentado sus ojos a la justicia cuando vio al gigante Goliat y lo confrontó y lo venció, dice la palabra del Señor. Entonces, cuidado con nuestros miembros, cuidado con nuestro cuerpo. ¿A quién le estamos presentando nuestros miembros? Dice la palabra del Señor, preséntaselos a Dios como instrumentos para justicia. El apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 3 y 4, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, excesos y abominables idolatrías, en lo cual se extrañan de que vosotros ya no corras con ellos hacia el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Creo que ahora tenemos una vida nueva y podemos decirle al Señor, Señor, usa mi vida, Señor. Yo quiero servirte, como dice el canto, con todas las fuerzas de mi corazón. Usa mi boca, usa mis ojos, usa mis manos, usa todo mi ser para servirte y para glorificar tu nombre. Creo que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para nuestro Dios. Cuando el pecado te llame, cuando el pecado nos llame, hagámosle como cuando usted recibe una llamada a su celular. Usted no conoce el número, usted no quiere contestar, así que usted decide si contesta o no contesta. Deje lo que suene, deje que el pecado le llame. Usted está muerto, usted ya no puede responderle al pecado. Cuando el pecado le llame, repito, no le conteste, porque puede ser letal para su vida y para los que están a su alrededor. Así que podemos decirle al Señor, Señor, gracias por tu gracia. Ayúdanos a vivir una vida que a ti te agrade. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.